Hola, mi nombre es Ismaría Silva, estudiante de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y les voy a hablar sobre las generalidades de las líneas de transmisión. Una línea de transmisión aérea consiste esencialmente de un grupo de conductores dispuestos paralelamente y montados sobre soportes que proporcionan el aislamiento requerido entre conductores. Se deben de tener conductores que permitan transmitir la corriente dentro de los límites permisibles de caída de tensión, cubriendo los requerimientos de aislamiento y también considerando los factores mecánicos que intervienen, dependiendo del material de que estén hechos y sus dimensiones, y entre conductores tienen una resistencia definida. Por otra parte, el campo magnético producido por la corriente alterna de un conductor se eslabona con los otros y habrá una inductancia asociada con cada conductor. Además, existe una capacitancia entre cada par de conductor y tierra. Por otra parte, dado que el aislamiento no es perfecto, consecuente, puede haber una corriente de dispersión a tierra. Se presenta un efecto que puede ser representado como una resistencia de eslabonamiento que se conecta a través del conductor y tierra, la línea corta. En la mayoría de los casos se realiza de forma segura un análisis de línea corta. La longitud del análisis es de aproximadamente 30 millas. El voltaje es inferior a 40 kilovatios. Sin embargo, en Venezuela, la línea corta indica el voltaje máximo, es decir, 115 kilovatios y 230 kilovatios. La línea media. En longitudes medias, entre 80 kilómetros y 240 kilómetros, la admitancia de vibración es generalmente capacitiva pura. La línea larga. Las líneas de transmisión de más de 240 kilómetros se consideran líneas de transmisión largas. En líneas de transmisión más largas, los parámetros se distribuyen uniformemente a lo largo de la línea de transmisión. Generación y transmisión de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son las fluctuaciones eléctricas y magnéticas que se propagan en el espacio en forma de ondas, iniciándose en una perturbación de origen eléctrico o magnético y alejándose del emisor. Por lo tanto, la generación son causadas por las cargas eléctricas que oscilan en un conductor, como podría ser una antena, y que está compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan en planos perpendiculares entre sí. Las características de las ondas: velocidad, longitud de ondas y periodos. La velocidad de transmisión o propagación depende del medio físico en el que la energía viaje. En el vacío es de 300.000 kilómetros sobre segundo. La frecuencia es el número de veces que oscila la onda electromagnética en un segundo. La longitud de onda, distancia recorrida por un ciclo completo de la señal electromagnética, depende del valor de la frecuencia y de la velocidad de transmisión. Configuración de ondas electromagnéticas en los conductores. Los conductores abiertos. Cuando las ondas incidentes de voltaje y corriente alcanzan una terminación abierta, nada de la potencia se absorbe, toda se refleja nuevamente en la fuente. La onda de voltaje incidente se refleja exactamente de la misma manera como si fuera a continuar a lo largo de una línea infinita larga. Sin embargo, la corriente incidente se refleja a 180 grados, invirtiendo como continuando la línea si estuviera abierta. Los conductores blindados son de uno o más conductores aislados recubiertos por una capa conductora común. Esta capa actúa de jaula Faraday para evitar el acoplamiento de ruidos y contra interferencias del entorno hacia el cable o del cable hacia el entorno. La pantalla no tiene por qué ser única y un cable puede contener en su interior varios conductores apantallados para evitar la diafonía. El cable coaxial es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno anterior en aspecto tubular llamado blindaje o trenza, que sirve de transferencia y retorno para la corriente. Entre ambos se encuentra una capa aislante dieléctrica cuyas características dependerá principalmente de la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. Las guías de ondas. La transmisión de señales por guías de onda produce una disipación de energía. Por ello se utilizan en las frecuencias denominadas de microondas, con el mismo propósito que las líneas de transmisión en frecuencias más bajas, ya que presentan poca atenuación y manejo de las señales de alta frecuencia. Los conductores abiertos poseen unas ventajas que son bajo costo de contratación, poseen un alto número de estaciones de trabajo por segmento y facilidad para el rendimiento y solución de problemas. Las desventajas son las altas tasas de error a altas velocidades, ancho de banda limitado, baja inmunidad al ruido, baja inmunidad al efecto diafonía. Los conductores blindados tienen unas ventajas que son de alto nivel de proyección, que asegura una protección de interferencia de alto grado o una compatibilidad electromagnética en plantas y edificios e instalaciones con unidades y equipos de operación. Las desventajas que son de gran costo de adquisición, dificultad de instalación, gran volumen y peso de blindaje.
El cable coaxial posee unas ventajas, las cuales son que el tipo de cable que se utiliza en las redes de TV por cable permite la transmisión de voz, datos y videos de manera simultánea. Esta posee unas desventajas que son debido a que son necesarios moduladores en cada estación de usuario, el coste de su instalación y uso es superior, además de limitar la velocidad de transmisión. Las guías de ondas poseen unas ventajas, las cuales son el blindaje total, eliminadas pérdidas por radiación. No hay pérdidas en el dieléctrico, pues no hay aisladores dentro. Tienen una mayor capacidad en el manejo de potencia. Sus desventajas es que se debe mantener sujeta la presurización para mantener las condiciones de uniformidad en medio interior. La instalación y la operación de un sistema son más complejas. Las constantes distribuidoras de las líneas de transmisión, la resistencia y la inductancia ocurren a lo largo de la línea, mientras que entre los dos conductores ocurren la capacitancia y la conductancia. Las constantes primarias se distribuyen de manera uniforme a lo largo de la línea, por lo tanto se le llama comúnmente parámetros distribuidos. Los parámetros distribuidos se agrupan por una longitud unitaria dada para formar un modelo eléctrico artificial de la línea. Las características de una línea de transmisión se llaman constantes secundarias y se determinan 4 constantes primarias. Las constantes secundarias son de impedancia, característica y de propagación. Las cargas dieléctricas es una propiedad física incéntrica en algunas partículas subatómicas manifiesta mediante fuerza de atracción entre ellas a través de los campos electromagnéticos. La unidad de carga eléctrica es Coulomb. El potencial eléctrico, si una carga positiva y otra negativa se separan a una cierta distancia y luego se les deja en libertad, estas se atraen una hacia la otra. En estas condiciones se dice que ambas adquirieron energía potencial eléctrica al separarla. La unidad de medida es el voltio. La corriente eléctrica, cuando se aplica una diferencia de potencial o tensión entre los extremos de un conductor, se establece un movimiento ordenado de los electrones, el polo negativo al polo positivo de la fuente de tensión, constituyéndose así una corriente eléctrica. La unidad de medida es el amperio. La densidad de corriente se define a la densidad de corriente a la relación entre la intensidad de corriente que atraviesa una superficie dividido al área de dicha superficie. El origen de las características y uso de las constantes, resistencia, inductancia y capacidad. La constante se denomina aquella magnitud cuyo valor no varía en el tiempo. La resistencia caracteriza las pérdidas ópticas por la unidad de longitud generadas por la conductividad finita de los conductores. Se mide en ohmios. La capacidad de la cargabilidad de una línea de transmisión indica la capacidad de potencia que puede fluir por la línea bajo condiciones de operaciones aceptables. La solución de la ecuación de velocidad e impedancia, característica de coeficiente de propagación en una línea sin pérdida, es el equivalente espacial a la frecuencia angular que se expresa en incremento del ciclo de la onda por medio de la unidad de distancia. La constante de propagación es fundamental para la presentación matemática de los campos de onda. En los medios no dispersivos, la velocidad de la onda es la relación entre la frecuencia angular y la constante de propagación. El vector de la propagación posee una magnitud equivalente a la constante de propagación y señala la dirección en la que se propaga la onda. La energía en una línea sin pérdidas, su comportamiento será completamente descrito por un único parámetro llamado impedancia, característica denotada por Z0. Esta es la relación entre el voltaje complejo y la unidad compleja en cualquier punto de la línea infinita. Cuando la línea de transmisión no tiene pérdidas, la impedancia característica de la línea de transmisión es un valor real. Muchas gracias.